última clase del módulo 2, ¿no? El día viernes terminamos a las 8, hoy día a las 2 horas y el día miércoles la hora. La hora siguiente es para el examen, ¿ya? No se olviden. Viernes 8 de la noche, hola Angie, hola Franco. 8 de la noche del viernes, su examen, sus 5 preguntas. Ya está redactado el examen para que lo puedan dar, ¿sí? Que va a entrar todo. Todo lo que veamos hasta minutos antes de las 8 de la noche del día viernes, eso va a entrar también, ¿no? Hay una pregunta de tributación va a entrar. ¿Sí? ¿Ok? Ojalá que puedan entrar sus otros dos compañeros que habitualmente estaban ingresando. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de empezar con la clase? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? A ver, ¿alguna pregunta o todo claro? Ok. En este módulo, hoy está en su pantalla. ¿Ves en tu pantalla, Daniela? Está lo que toca ver tributación aduanera. Hoy y el día viernes. ¿No? Ok, Daniela, ya acabas con este módulo, ¿no? Efectivamente, el otro es el módulo 3 que ya lo has llevado. El 3 y el 4 ya lo llevaste, ¿correcto? Este es el 2. Con este terminas, ¿no? Y Angie y Franco, ¿les falta los dos módulos más o un módulo más? Franco le falta el tercero y cuarto y a Angie dos más. Ok, entonces a los dos les falta el módulo 3 y 4 y Daniela ya acaba con lo que vamos a ver hasta el día viernes, ¿no? Ok, y efectivamente lo que vimos de la distribución física, ¿no? En semanas atrás, ¿no? Ok. Aquí también hay otro compañero, Leonardo. Me parece que a Leonardo también creo que acá junto con Daniela, no sé si podrá ingresar. Y Oscar, que últimamente no ha estado ingresando, y también él acabaría con este módulo. Y hay un alumno más, Sami, no sé si ingresará o no. Él también le faltaría todavía dos más. Pero bueno, ya depende de cada uno de ellos. ¿Sí? Ok. Listo, entonces jóvenes, si no hay más consultas, listo, vamos adelante con la clase, ¿ya? Vamos a tratar de poderlo hacerlo lo más concreto posible porque es un tema bastante amplio el tema de tributación aduanera. Tanto así que hay cursos especialmente diseñados de tributación aduanera, ¿no? Cursos que involucran, ¿no? Semana de estudio, ¿no? Así como es el curso de valoración, hay un curso de tributación aduanera, ¿no? Va de la mano el tema del código tributario con la parte aduanera, ¿no? En el tema de sanciones, por ejemplo, el tema aduanero va de la mano con el código tributario, ¿ya? Así que comenzamos. Si no hay más preguntas, tributación aduanera, ¿no? Siempre, para todo tema, hay un marco normativo. Y para el marco normativo, tomamos los tres principales elementos, ¿no? Que es la Ley General de Aduanas, su reglamento y el Código Tributario, ¿ya? Siempre en el tema normativo de aduanero, siempre va a estar la ley y su reglamento, siempre, ¿no? Dependiendo qué procedimiento, ¿no? Va a estar enseñándose, ya después van a venir los demás, ¿no? Hay ley de delitos aduaneros, de procedimientos administrativos, etc., etc., ¿no? Ok, entonces, para ver tributación, tenemos que ver qué cosa es un tributo, ¿no? ¿Qué vendría a ser un tributo? ¿No? Un concepto de un tributo, para poder entender. Y los tributos, dicen, son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas por el Estado
exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. ¿Qué tal concepto? ¿No? Un concepto legal de abogado, vamos a indicar, pero así es el contenido. Para que sepan como el tema contable, tributario o aduanero, la terminología a usar es esa, ¿no? Cuando se plantea un reclamo, una operación, un expediente, siempre se tiene que ceñir a lo que se acota en el procedimiento, se acota en el reglamento. Hay que efectuar algún escrito, hoy presentado todo de la manera virtual y seguramente asesorado por alguien especializado en ello, ¿no? Entonces ustedes cuando vean el escrito, qué es, ¿no? Van a ver seguramente algún tema bastante técnico, ¿no? Por eso que el concepto lo he colocado de esta manera, ¿no? Los tributos son ingresos, dice, que consisten en prestaciones pecuniarias, ¿no? Impuestas por el Estado, ¿no? Entonces, el tributo es impuesto por el Estado, ¿no? Es un desembolso pecuniario, ¿no? Es dinero exigido por el Estado, ¿no? Por el Estado, perdón. ¿Qué más? Se entiende por derecho tributario al conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en su calidad de acreedor de los tributos y las personas obligadas a su pago. No se olviden de ese término. El Estado en su calidad de acreedor de los tributos y las personas obligadas a su pago, ¿no? La obligación tributaria que emerge de esta noción es de derecho público, tal como lo establece el artículo 1 del Código Tributario vigente, y que constituye el vínculo entre el acreedor y deudor tributario, el cual necesariamente debe ser establecido por ley y tiene por objeto el cumplimiento de la prestación pecuniaria en favor del fisco, siendo exigible por la vía coercitiva. Esto es en caso, pues, alguien no quiera pagar, ¿no? Entonces, para tributar tiene que haber un deudor, un acreedor, ¿no? Normalmente un tributo se paga en un tema pecuniario, ¿no? Tributo en esa terminología aduanera, vamos a indicar que, por ejemplo, un tributo podría ser un pago de derecho ad valorem, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en pagar, seguramente más adelante veremos los mecanismos que se pueden correlacionar con ello, ¿no? Entonces, un acreedor, un deudor, un tributo normado por ley, ¿no? Estado contribuyente. La imposición de la prestación tributaria es ejercida por el Estado en virtud del ius imperium o potestad tributaria, con las limitaciones establecidas por el propio ordenamiento jurídico de orden constitucional y legal, ¿no? En todo país hay prestación tributaria, ¿no? Lo norma el mismo Estado, ¿no? El poder legislativo es el que da las leyes promulgada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Lógicamente que hay todo un tema legal, unas limitaciones también en la parte tributaria, pero que hay que cumplir, ¿no? Entonces, en la obligación tributaria hay un contribuyente, hay un responsable y hay una materia, ¿no? Es decir, el dueño consignatario, el responsable en este caso de hacer los trámites es el agente de aduana y la materia finalmente es la deuda tributaria aduanera, ¿no? O sea, si yo vamos a numerar un Adán, ¿no? Por intermedio de la agente de aduana es el que se paga al Estado, ¿no? El adeudo, ¿no? La deuda tributaria aduanera, no voy a pagar mi ad valorem y voy a pagar mi IGB, por ejemplo, ¿no? Voy a pagar mi ad valorem y mi impuesto selectivo, dependiendo del tipo de mercancía, ¿no? En gráfico, eso es lo que es la obligación tributaria aduanera. Sujetos de la obligación tributaria aduanera.
Dice, la Ley General de Aduanas establece que en la obligación tributaria aduanera interviene el gobierno central como sujeto activo en su calidad de acreedor tributario. Ya lo habíamos visto, líneas arriba. Por otro lado, son sujetos pasivos de la obligación los contribuyentes, es decir, el dueño consignatario. Cabe indicar que el régimen aduanero, sujeto al pago de tributos, es el régimen de importación para el consumo, ¿no? Quien va a traer una mercancía para importación para el consumo es el único régimen por el cual se tienen que pagar los tributos, ¿no? El gobierno, ¿no? Es el sujeto activo, acreedor. El contribuyente, sujeto pasivo, ¿no? Deudor, ¿no? Entonces, o dueño consignatario, como quieran llamarlo, ¿no? Ok, una pequeña introducción a lo que es tributos, a lo que es una obligación tributaria, en cómo interviene el Estado, por qué interviene el Estado y qué solicita el Estado al contribuyente en estas primeras diapositivas. Si tienen alguna duda o comentario, soy todo oídos o todo ojos para lo que me quieran escribir. ¿Mm? Jóvenes, si hay algo. Nada. No es que con esto ustedes se vuelvan unos expertos en el tema tributario, pero van a tener la noción, el sustento del por qué se va a generar estos tributos, cómo se generan, por qué se generan, qué hago si no estoy en desacuerdo, ¿no? Entonces, si van a trabajar como operador de comercio, sea cual fuera, es un solo proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo, por qué, cuándo y qué hago en caso no estoy de acuerdo, ¿no? O qué puede suceder en el sentido de que se genere y no se cancele? Aquí está las respuestas a todo ello, señores. Así que es por eso que todo ha ido parejo, ¿no? Desde nomenclatura, preferencias, valoración y el tema de tributación, ¿no? Entonces, hay que saber sacar también cómo y por qué se paga, ¿no? No solamente en el sistema, no solamente con la calculadora, ¿no? También vía manual, ¿no? Que era lo que antiguamente se enseñaba, ¿no? Cómo calcular todo vía manual. ¿Mm? Y que hoy se ha dejado de lado porque todos los datos hoy lo meten a un sistema y el sistema calcula en forma automática, ¿no? Hoy la máquina piensa por la persona que va a hacer ese cálculo. Dejando muchas veces pues un detalle ahí que la gente, las personas se olvidan de cómo sacar ese cálculo, la verdad. Obligación tributaria aduanera. En el ámbito del comercio internacional, dice, la participación del sujeto acreedor se ha incrementado en las últimas décadas. Ha pasado de un rol recaudador en temas tributarios aduaneros para tomar un rol más activo en la regulación de la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional. En ese contexto, las personas naturales o jurídicas que cruzan las fronteras del país realizando operaciones de comercio exterior asumen obligaciones que dan origen a otra denominada relación jurídica aduanera. Es decir, tratándose de una operación que involucra el ingreso de mercancías al territorio nacional, se identifica una relación jurídica tributaria y otra de carácter aduanera. Cuando señala que una relación jurídica aduanera
que surgen del Estado y el operador de comercio exterior para el traspaso de la línea de frontera. Y otra diferente, y no necesariamente inherente a la primera, es la obligación jurídica tributaria. De manera que las consecuencias de la primera relación no se pueden confundir con los efectos de la otra, a tal punto de conferir a la obligación aduanera el carácter de obligación tributaria, ni tampoco en sentido contrario. Es decir, cuando se genera una operación de comercio exterior, se involucran dos partes, ¿no? Ya ustedes saben, un vendedor, un comprador, ¿no? Es una operación internacional y ya se va a generar, si voy a ingresar esa mercancía para una importación, para el consumo, ¿no? Voy a generar, ¿qué voy a generar? Una obligación aduanera, pero también se va a generar una obligación jurídico-tributaria, una obligación aduanera porque va a haber ahí seguramente operaciones aduaneras y una obligación jurídico-tributaria porque dependiendo del tipo de mercancía se tiene que generar un pago de tributos. También se puede generar problemas que involucran la parte legal, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tiene un tema de ingresar mercancía no declarada, ¿no? Ya hay un tema jurídico, un tema legal, ¿no? Puede incluso irse hasta la denuncia por parte de la Procuraduría, lo cual no se quiere, ¿no? Pero todavía hay empresas que se creen que pueden burlar, en algunos casos, ¿no? Eh, los filtros de la administración aduanera. Justamente el día de hoy me pasaron una información, ¿no? De una carga, un contenedor que un importador X de otro operador, de otra agencia, había traído, no era un contenedor de bicicletas. Y dentro del contenedor de bicicletas, aparte del fondo, estaban trayendo unos repuestos no declarados, ¿no? Y era una buena cantidad de repuestos no declarados, ¿no? Por tanto, se configura ahí, ¿no? Que están efectuando un contrabando de mercancía. Mercancía que iba a ingresar sin ser declarada, mercancía que iba a ser declarada sin el pago de los tributos correspondientes, ¿no? Todavía hay empresas que creen que pueden saltar los filtros de la administración aduanera. Que seguramente hay más, sí, seguramente, ¿no? Pero la administración está haciendo su trabajo para evitar eso, ¿no? Para evitar eso. Y también les comento que la administración ya comenzó, la administración aduanera ha comenzado ya una etapa en que le llaman eh, la aduana SMART, ¿no? Es un proceso que va a demorar en promedio 3 años y medio, ¿no? En el que, ya contando el medio año, estamos hablando de 22, 23, 2024, en el que todos los procesos van a ser eh, debidamente monitoreados y la tecnología va a surtir un gran efecto en todo este proceso SMART. Profesor, ¿cómo es eso? Es decir, la administración se está basando en lo que la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, recomienda actualmente, ¿no? Son 5 pilares y la tecnología va a apoyar en ese sentido, ¿no? Va a haber unos mejores filtros en cuanto a evitar cualquiera de estos delitos. E incluso el tema de precintos tecnológicos se va a impulsar. Esos precintos con chip ya se va a hacer de uso masivo. Hoy es un uso pequeño el que hay, ¿no? Se va a apoyarse en la inteligencia artificial, se va a cambiar ciertos procesos, ¿no? Todos esos detalles van a demorar un largo tiempo, ¿no? Pero qué bueno que ya se inició. Les comento esto para que sepan, porque recién es una información que tiene pocos días, ¿no? Salió en el diario Gestión hace unos 3 días, me parece, ¿no?
¿Ok? Entonces, es bueno que sepan cualquier novedades que puedan tener. ¿Ok? Entonces, lo que comenta esas diapositivas sobre la obligación jurídico-tributaria y la obligación aduanera es que hoy en día, ¿no? A través de esa operación aduanera de importación para el consumo se generan estas dos obligaciones. ¿Sí? Ok, entonces, lógico, aquí también nos dice lo siguientes, ¿no? Al ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero se crea una relación entre el Estado y los sujetos que realizan la operación, ¿no? Si corresponde a la importación de mercancías, el Estado, a través de su entidad competente, que en este caso es la SUNAT, actuará para cobrar los tributos aduaneros, ¿no? Y exigirá el cumplimiento de ciertos requisitos para el ingreso de mercancías, ¿no? Se ingresa, ya ustedes saben que la administración aduanera es la que ejerce el control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas. ¿Sí? No se olviden de ese concepto. ¿Qué es una acción de cobranza? Es ver, en la cobranza de la deuda tributaria aduanera, la SUNAT notifica al deudor tributario y, de ser el caso, al responsable solidario. Los agentes de aduana y concesionarios postables son responsables de cautelar el interés fiscal en los actos y procedimientos en los que intervengan, ¿no? ¿Ok? La SUNAT es la encargada, es el ente encargado de poder efectuar la cobranza, ¿no? Cuando se hace una operación de importación para consumo, ¿no? ¿A quién se le paga? A la SUNAT, ¿no? Se enumera la DAN, ¿no? Se emite la liquidación de tributos y se paga vía electrónica o vía presencial en un banco, ¿no? ¿A quién? A una de las cuentas de la SUNAT. ¿Ok? Un detalle muy importante, lo que nosotros en el día a día, en la parte operativa, se le conoce como la OTA, ¿no? ¿Qué es la OTA? La obligación tributaria aduanera. Entonces, ¿dónde se origina? En la importación para el consumo, en la fecha de numeración de la declaración. O también se origina en el traslado de mercancías de zona de tributación especial a zona de tributación común, en la fecha de presentación de la solicitud de traslado. También se da nacimiento a la obligación tributaria aduanera en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria en la fecha de presentación de la solicitud de transferencia. También nace la obligación tributaria en la admisión temporal para reportación en el mismo estado y perfeccionamiento activo en la fecha de numeración de la declaración con la que se solicitó el régimen, ¿no? Entonces, hay 4 momentos en el que se puede indicar, oye, aquí en este momento nace la obligación tributaria aduanera, ¿no? Lo usual es en la importación para el consumo, apenas numero. Ya está numerado, ya está. ¿Qué se indica con la numeración? Tienes tu número de DAN y lógicamente que vas a imprimir, ¿no? O vas a recibir el archivo con la liquidación que tienes que pagar a la SUNAT. Y de ahí tienes una obligación de pago. Ya eres un deudor. Tu acreedor es el Estado, ¿no? La SUNAT. Y desde ahí tienes que pagar, ¿no? Y en otros casos ya un poco especial es cuando trasladan las mercancías de zona de tributación especial a zonas de tributación común en la fecha de presentación de la solicitud de traslado, ¿no? Esa zona de tributación especial, por ejemplo, que hay en Matarani, ¿no? Que hay en Ceticos y en el otro es en la parte de Tacna, ¿no? Son zonas de tributación especial, ¿no?
en los otros dos puntos donde nace la obligación tributaria, es en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria en la fecha de presentación de la solicitud de transferencia. Y en las dos admisiones temporales, ¿no? En la fecha de numeración de la declaración con la que se solicitó el régimen, ¿no? O sea, cuando se va a nacionalizar, en resumen, ¿sí? Entonces, ya ustedes saben que hay 4 puntos en la que puede nacer la obligación tributaria aduanera. Un tema bastante importante que no debe olvidarse nunca. Preguntas, jóvenes. No creo que no haya preguntas. A ver, jóvenes, preguntas. O pregunto yo. Angie, Daniela, Franco. ¿Están? ¿Qué has entendido, Franco? ¿O qué no has entendido? La mayor parte se entiende. Angie. Ok, Daniela me indica que le explique sobre la OTA otra vez, ¿no? Y Franco me dice que sí se entiende, sino que hay que repasarse una vez más. Y Angie me parece que no está. Ok, listo. Entonces lo dejamos ahí y vamos a indicar sobre la obligación tributaria aduanera. ¿No? Entonces, la obligación tributaria aduanera, dice, se origina en los 4 casos que he explicado. Finalmente, ¿qué es una obligación tributaria aduanera, no? Entonces, ¿cuál sería el detalle de ese concepto, ¿no? Entonces, es cuando el acreedor, ¿no? El acreedor, que en este caso puede ser el importador, dueño, consignatario, ¿no? Ya tiene la necesidad de efectuar el pago del tributo correspondiente, ¿no? O sea, ya está obligado a pagar. Yo hago una importación para el consumo, ¿no? Lógicamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, una vez numerada la DAN, tengo que
hacer una cancelación de los derechos. Tengo que efectuar la cancelación de los derechos, tributos o impuestos según corresponda, según el tipo de mercancías, ¿no? Eso se da, como dice en el primer punto, en la fecha de la numeración, de la DAN, ¿no? De la importación para el consumo. Ahí se da. Entonces, una vez que numera, yo como importador tengo la obligación de pagar. Esa es mi obligación tributaria aduanera. El pago de los, le llaman, normalmente se le dice, derechos. Pero lo que se tiene que pagar son tributos e impuestos, ¿no? Los tributos debe ser el derecho a valores de haber o el impuesto general a las ventas, ¿no? Esa es la obligación tributaria aduanera, Daniel. Después los otros tres puntos son los que he explicado también hace unos minutos, ¿no? Cuando se traslada, ¿no? Que puede hacer que alguien tenga mercancía que vino en una nave y se trasladó a una zona de tributación especial, ¿no? Profesor, ¿y por qué se transpone? Porque es mercancías que no se va a usar. Y, por ejemplo, vino por el puerto de Matarani, entonces en el puerto de Matarani hay una zona de tributación especial, ¿no? Esa carga llega ahí, listo, no puede ser usada. Es como eh, si estuviera en un depósito habanero, ¿no? Vamos a hacer una similitud. La carga no se va a nacionalizar. Pero, en cambio, si se va a una zona de tributación común, se tiene que presentar una solicitud. En ese momento van a hacer la obligación tributaria habanera, porque en ese momento hay que desembolsar también lo que haya que pagar, ¿no? Al valor, IGB o impuestos selectivos, dependiendo del tipo de mercancía, y después estos dos puntos adicionales también, ¿no? Si hay una transferencia de mercancías importadas con exoneración tributaria y en las dos admisiones temporales cuando se nacionalice. ¿Sí? Eso es la parte relativa a lo que es la obligación tributaria aduanera. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos dice este otro cuadro, no? Es ahí donde uno es un deudor ya, ¿no? La determinación de la obligación tributaria aduanera puede realizarse por la administración aduanera o por el contribuyente responsable, ¿no? Los derechos arancelarios y demás impuestos que corresponda aplicar serán los vigentes en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera y se aplican respecto de la mercancía consigna de la declaración aduanera, ¿no? Muy puntual, ¿no? Los derechos y demás impuestos que corresponda aplicar serán los vigentes en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria, es decir, en la fecha de numeración, en una importación para el consumo, ¿no? Porque puede ser que haya un, profesor, yo lo numeré hoy día 28 de abril y el día 30 bajó el IGB. Voy a pagar menos, ¿verdad, profesor? Porque recién voy a pagar el día 30 o el 1 de mayo, mejor pago. ¿Qué dice ahí? Se va a aplicar lo que está vigente a la fecha del nacimiento, es decir, a la fecha de numeración, en este caso de una numeración de una importación para el consumo. O sea, como si dice alguien, ya fue. Pero ¿qué pasa si el contrario sube el valor y no? O van a poner una salvaguarda, algo adicional. Será para lo que venga adelante. Yo numeré, yo pago nomás lo que decía hasta ese momento pagar. Acuérdense que no hay ningún tema retroactivo. Tema legal siempre, aquí también esa parte se respeta. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? En caso de reconocimiento físico,
se aplican sobre las mercancías encontradas siempre que sea menor a la declarada. De encontrarse mercancía no declarada, será comisada por la administración aduanera, salvo que el importador opte por reembarcarla previo pago de una multa, en un plazo no mayor de 30 días computados desde la fecha del aforo físico, ¿no? Si encuentro mercancía no declarada, la administración todavía da la oportunidad al importador o contribuyente de decir, oye, pues, si quieres, embárgala, pero pues, me pagas mi multa. Si no, se queda finalmente la carga, la aduana se queda ahí, bueno, va a ser un acta, ¿no? Finalmente, y pasados los días útiles en que no se responda esa acta, cae en, finalmente, ¿en qué? En comiso. Pasa a posesión del Estado, ¿no? Es decir, pasa a posesión de nuestros amigos queridísimos, la SUNAT. En caso de mercancías que hayan sufrido daño durante su transporte o almacenamiento en el país a opción del dueño consignatario, pueden ser sometidos a destinación aduanera, determinándose el valor de las mismas conforme a las normas de valoración vigente, ¿no? Ya hemos visto temas de valoración. Ok. Punto 1. Para la determinación de la base imponible. Profesor, ¿qué es base imponible? Vamos a verlo aquí. ¿O alguien sabe qué es una base imponible? ¿Alguien sabe? Si alguien sabe qué es una base imponible, a ver. Primera respuesta. A ver si es exacta. Ajá. La base imponible es el CIF, me dice Daniela, ¿no? Ok, entonces, efectivamente, ¿no? La base imponible es el CIF, ¿no? Flete seguro, mi valor CIF es mi base imponible. ¿Para qué? Vamos a verlo. La aplicación de los derechos arancelarios se determina conforme al sistema de valoración vigente. La tasa de los derechos arancelarios se aplican de acuerdo con el arancel de aduana y otras normas pertinentes. Ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos el tema de nomenclatura, estaba ahí acotado, ¿no? La tasa de derechos arancelarios se aplica de acuerdo con el arancel de aduana y otras normas pertinentes, ¿no? Vamos a ir a la subpartida nacional y vamos a ver qué al valor en paga. Si paga o no paga finalmente, ¿no? Para la determinación de otros impuestos, la base imponible y las tasas se aplicarán conforme a las normas propias de cada uno de ellos. Por ejemplo, el IGB que grava las importaciones se aplica de acuerdo a las reglas establecidas por la ley del impuesto general a las ventas y su reglamento, ¿no? Es un tema mayormente tributario. Para efectos, dice aquí, de la determinación de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convertirán a dólares USA. Los factores de conversión monetaria son publicados en el portal de la SUNAT, ¿no? Siempre para temas aduaneros, siempre se va a declarar dólares, siempre, ¿no? Pero, ya vamos a ver aquí, se pagan en soles. O sea, si yo vengo, de hecho una compra en los Estados Unidos, me van a facturar en dólares. En México, Argentina, Brasil, van a ser en dólares. En cambio, si yo hago una compra en Europa, me van a facturar en euros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer una conversión con los factores que me va a dar la SUNAC, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio del euro? Por ejemplo, ahorita 1.173 dólares, ¿no? Entonces tengo que multiplicar mi valor del euro por ese factor, ¿no?
digamos, tengo $4.000, va a salir que es alrededor de $4.500, ¿no? 4.000 euros, perdón, hacer conversión, $4.500. Listo, tengo que convertirlos, ¿no? ¿Qué más dice aquí? La deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios y demás tributos, tales como el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, entre otros, y cuando corresponda por las multas e intereses. La deuda tributaria se cancela en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de pago. Aquí es lo que le decía, ¿no? Aquí arriba se expresan en dólares Estados Unidos. Y aquí la deuda tributaria se paga en soles al tipo de cambio de la fecha de pago. Numeré hoy 28 de abril, pero recién voy a cancelar la dan el 30. Tendré que pagarlo al tipo de cambio del día 30. ¿Mm? ¿Sí? ¿Me siguen? La deuda tributaria está compuesta por derechos arancelarios, que pueden ser los derechos a valores, ¿no? Otros tributos como impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, y pueden haber otros que también vamos a verlo más adelante. Pero cito los más conocidos, ¿no? Se olviden, al valor, IGB, impuesto selectivo al consumo, ISC. ¿Sí? Vuelvo a decir, y vuelvo a ver el tema de base imponible, ¿no? La determinación de la base imponible, ¿no? Dice que se realiza conforme a sistema de valoración vigente, ¿no? Mi base imponible es mi valor CIF, ¿no? ¿Por qué? De acuerdo al sistema de valoración vigente, no se olviden. Con mi SIC, más adelante vamos a ver cómo manualmente se va a sacar, ¿no? Lo que sería la deuda tributaria, ¿ya? Exigibilidad de la obligación tributaria. Es exigible en las oportunidades que se indican a continuación, ¿no? Cuando es un despacho aduanero sin garantía, ustedes saben que hay despachos aduaneros con garantía y sin garantía, ¿no? ¿Saben esa parte? ¿Con garantía y sin garantía? Sí, profesor. Angie sabe. Angie, ¿salió Angie? Daniela, Franco, ¿saben esa parte? Despachos garantizados y no garantizados. Uy, ya, ok. El único aquí, Franco, ¿no? A ver. Una operación de importación por el consumo, ¿no? Puede ser garantizada o no garantizada, ¿ya? ¿Ok? Entonces puede ser un despacho anticipado, ¿no? Es decir, si no es un despacho sin garantía, quiere decir que se va a pagar, que el cliente va a efectuar a través de su agencia de aduana, va a efectuar el pago, lo normal y usual hoy que se haga vía electrónica, como si hace el dueño consignatario, le transfiere fondos a la gente de aduana y la gente de aduana en su sistema va pagando, ¿no? Una vez que esté numerada la DAN. Ese es un despacho sin garantía. Y un despacho con garantía quiere decir que el cliente, ¿no? Ha solicitado al banco de su preferencia, ¿no? Y también a la administración aduanera que quiere garantizar sus operaciones aduaneras, por ejemplo, en todo el año. Como yo tengo gran cantidad de operaciones en todo el año, voy a colocar una garantía. Entonces el banco va, revisa todo y le aprueba
la garantía que necesita, ¿no? ¿Cuánto necesitas de garantía? Necesito $1.000.000. Listo, no hay problema, buen contribuyente, paga, listo, acuerdo. Le dice a la aduana, mina, voy a traer esta cantidad de despachos en el año, y la SUNAT revisa y saca un promedio, así. Este es el promedio, le va a agregar ahí un factor de riesgo, listo, está bien, va a ser $950.000. Listo, cubre, ahí está la garantía, ¿no? El banco le va a entregar una clave al importador, y el importador se le va a dar a la gente de aduana. Cada vez que se numere una DAN, esa garantía es como una tarjeta de crédito. Cada vez que se numere, ¿no? Los impuestos o tributos se van a debitar de esa garantía, ¿no? Entonces, comienza con los $900.000, por ejemplo. Número una DAN y ya no va a ser 900.000, sino va a ser menos, de acuerdo a la DAN que he numerado. Y así sucesivamente, ¿no? Va a bajar la cantidad. ¿Hay un tope? Sí. Se tiene para efectuar el pago hasta el día 20 del mes siguiente de la numeración de los despachos o de las operaciones, para hacer efectivo el pago. A eso se le llama un despacho con garantía, estimado Franco. ¿Ya? ¿Ok? Un recordatorio también para Angie, para Daniela. ¿Ya? Ok, entonces dice, despacho aduanero sin garantía. Cuando se trate de despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga, y en el despacho excepcional a partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración. En ese momento van a ser exigible, ¿no?, la obligación tributaria aduanera. En esos dos puntos. Despacho sin garantía, anticipado o excepcional, según sea el caso. También va a ser exigible, dice, cuando se trasladen de zona de tributación especial o zona de tributación común, como habíamos indicado, en la transferencia de mercancías. En las admisiones temporales, ¿no?, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclusión del régimen. Wow. Despacho aduanero con garantía conforme al artículo 160. Cuando se trate de despacho anticipado, la exigibilidad es a partir del 21º día calendario, ¿no? Es decir, yo tengo hasta el día 20 para pagar. El día 21 ya me lo exigen, sí o sí. O sea, yo numeré hoy día 28 de abril, tengo hasta el 20 de mayo, porque el 21 ya es exigible. O sea, hasta el 20, tranquilo, tengo para pagar cualquier día, lo pago el 1, el 5, el 10, el 15 de mayo. Pero ya el día 21, sí o sí, lo tengo que pagar. Y ahí dice, ¿no? A partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga, y en el despacho seccional a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Hay intereses que se aplican sobre el monto de los derechos, ¿no? Y se liquidan por día calendario hasta la fecha de pago inclusive. Es decir, de repente, oye, no lo pago el 21, lo pago el 22. Interés, ¿no? No perdona la SUNAC, ¿ya? El pago de la deuda tributarios es al contado, ¿no? Lo normal y usual es que se haga antes del levante, ¿no? ¿Sí? No hay que la SUNAT, oye, págame en parte, después te pago ahorita y después te pago los 30 días. Todo es un solo pago. Un solo pago la SUNAT. La deuda tributaria aduanera, como habíamos indicado, está constituida por derechos y demás tributos cuando corresponda por las multas e intereses. La segunda vez que estoy haciendo mención a ese detalle, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh?
Aquí lo grafico, ¿no? Hay dos bases ahí. Graficado, ¿no? Quiero que miren bien ese cuadro y que me hagan alguna observación, si es que tienen alguna duda. Por favor, a ver, miren el cuadro. Si hay alguna observación, me lo hacen saber. ¿Todo claro? ¿O alguna duda? Ya hemos venido hablando, ¿no? Que son derechos tributarios, otras multas, ¿sí? Entonces, la deuda tributaria solamente por la parte de la izquierda, ¿no? Derechos, otros tributos, en algún momento multas o intereses. Cuando forma parte de la deuda tributaria, dice derechos antidumping, compensatorios, percepciones y salvaguardias. ¿Mm? Tema bastante técnico, ¿no, jóvenes? Así se tienen que expresar, ¿no? Tomen nota de esas palabras. Debe ser de muy útil. Salvaguardias son son medidas que puede aplicar el Estado a ciertos productos que para ellos, ¿no? Em, se sientan desprotegidos con su industria nacional. Esos son salvaguardias, ¿no? Son medidas normalmente temporales que se pueden aplicar a ciertos productos que ingresen del exterior. Oye, no voy a aplicarles salvaguardias porque están yendo en contra de la industria nacional, por ejemplo, en las prendas de vestir que pueden venir de China, por ejemplo, ¿no? Y justamente en estos días que se está viendo la euforia política, justo ha salido ese tema, ¿no? Miran al emporio comercial de Gamarra, están funcionando a un 35% y siguen ingresando los productos chinos, hay que aplicarles salvaguardias. No sé si ustedes han escuchado por televisión, noticiero, radio, internet, redes sociales, están hablando de ello, ¿no? Entonces, son medidas temporales, justamente, como se dice, para salvaguardar un sector de la industria o un rubro en específico, ¿no? Así es, Daniela. Tributos que gravan las importaciones. Dice, el término tributos aduaneros o gravámenes al comercio exterior agrupa los cargos derivados de las operaciones de importación. Esto incluye, entre comillas, los tributos, además de otras cargas no pertenecientes a este concepto. Los derechos arancelarios y demás tributos a la importación para el consumo que corresponde aplicar son los vigentes en la fecha de nacimiento de la obligación tributaria aduanera que se produce de acuerdo a lo señalado en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas, ¿no? En algunos casos uno dice, oye, ¿cuánto tengo que pagar de derechos? ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Cuánto tengo que pagar de tributos? Y todo lo meten en un mismo saco, ¿no? A veces el día a día, ¿no? De las personas, de los operativos. ¿Cuánto sale de derecho? Te dicen. Allá salió, y el monto final, ¿no? Salió $15,000. No te van a decir, a un momento, salió de Valoren, salió 6,000. Y salió 9,000 de IGB y salió
500 de IPM. No, o sea, al final te dicen el monto total. Y para ellos los derechos son eso. Técnicamente, tributos e impuestos, ¿no? Los tributos, ¿qué pueden ser? Los derechos arancelarios ad valorem, ¿no? Son terminología que finalmente, como les digo, en un escrito o en una comunicación con la administración aduanera tienen que acotarse de esa manera, no como lo que en el día a día se indica. Ojo con ello, ¿eh? Derechos ad valorem. ¿Qué son los derechos ad valorem? A ver. Acá hay un detalle. Ya está. Ya, a ver. A ver quién está primero. Angie. Lo que está en la pizarra, por favor. Ya, profesor. Tributos que gravan la importación, las importaciones. Derechos ad valorem. Son los impuestos establecidos en el arancel de aduanas a las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional. La base imponible es el valor CIF aduanero, determinado según el acuerdo del valor de la OMC. Tasa impositiva 0%, 6% y 11%. Según su partida nacional, derechos ad valorem, valor en aduana por tasa por ciento. Ok, Angie, entonces, ¿qué son los derechos ad valorem? Te pregunto. Son los impuestos establecidos por el arancel de aduanas, ya que por las mercancías que ingresan pues al territorio. Ya, eso es lo que estás leyendo. Tapa con tu mano y me respondes. ¿Qué son los derechos ad valorem? ¿Mm? ¿Qué son? El porcentaje de las mercancías, ¿Mm? o sea, son los impuestos establecidos para que, no, son los impuestos establecidos a las mercancías que ingresan al territorio. Ok. O sea, es lo que voy a pagar, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el arancel y de acuerdo a la subpartida que me va a ser asignada por la mercancía que voy a ingresar, ¿no? Diciéndolo de otro modo, ¿no? Entonces, hay 3 tasas impositivas actualmente, 0, 6 y 11%, ¿no? Entonces, el valor en aduana por la tasa. Entonces, yo tengo, ¿no? No sé, la mercancía tiene el 6%. ¿Cuál va a ser mi base imponible? Por ejemplo, $15,000, ¿no? ¿Qué mercancía es? Prenda de vestir, vamos a indicar. Un pantalón. Pantalón también en 11%. Entonces, 15,000 por 11%, ese es mi ad valorem que se va a pagar, ¿no? ¿Cuánto sale? Por favor, ¿tienen ahí una calculadora a la mano? ¿Cuánto es? A ver. Vamos a ver, es 15,000 por 11. $1,650, ¿no? A una tasa del 11%. ¿Te salió? Sí, espero que sí. No se olviden, esos son los derechos ad valorem. Hay derechos correlativos, provisionales, sí, vamos a dejarlo porque son
no es usual. Acá está. Derechos específicos, más conocido como franja de precios. ¿Alguien ha escuchado de ese sistema de franja de precios? Estimo que no, porque no es muy usual, pero para ciertos productos sí se aplica. Dice, este tributo tiene la naturaleza de derecho arancelario. Grava las importaciones de productos agropecuarios que se cotizan en el mercado internacional, como por ejemplo arroz, maíz amarillo, leche y faltó ahí agregar azúcar. ¿Ya? Entonces, esos productos que se importan tienen que pagar derecho específico, ¿no? Aparte de pagar valores, pagan ese derecho específico e IGB, ¿ya? Entonces, los derechos variables adicionales y las rebajas arancelarias aplicables se determinarán en base a las tablas aduaneras y a los precios de referencia vigentes a la fecha de numeración de la declaración de importación y se expresan en dólares por toneladas métricas. Entonces, hay una, ¿por qué se llaman franja? Porque hay un cuadro que sale publicado en el diario El Peruano, ¿no? En la que se indican los precios de referencia vigentes que hay por tonelada métrica, ¿no? Entonces, estos productos se le va a aplicar esa tasa en ese momento, ¿no? Por ejemplo, salió la tasa el día 1 de mayo, ¿no? Salen cada 2 meses. Entonces, traigo una mercancía, llegó el día 15, me voy al cuadro del día 1 de mayo y veo qué tasa de referencia o qué precio de referencia está vigente en ese momento, ¿no? Y se tiene que multiplicar por tonelada métrica, porque esos productos mayormente vienen en grandes cantidades, ¿no? Maíz, leche, arroz y azúcar. ¿Qué más dice ahí? En ningún caso las rebajas arancelarias pueden exceder, dice, la suma que corresponde pagar al importador por derecho de valor correspondiente a cada producto. Los derechos variables adicionales que resultan de la aplicación de lo dispuesto en la franja de precios, aprobado por decreto supremo, ¿no? No podrán exceder del 20% del valor CIF de la mercancía, ¿no? Cuya subpartida dice está incluida en un anexo de un decreto supremo. Tal, ¿no? La tasa es variable, no es fija, ¿no? Conforme van publicándose, las tasas siempre van cambiando. Entonces ahí tenemos dos acotaciones, ¿no? No puede ser mayor al derecho al pago del ad valorem, ni tampoco dice que puede ser sumados el ad valorem y el SIC no pueden exceder ese 20% del valor SIC. O sea, hay un tope, ¿no? Que se da. Porque si no, pues imagínate, sería un monto pues súper considerable, súper inflado, ¿no? Pero eh, los que traen estos productos saben que tienen que pagar esa franja de precios y les es rentable, porque todos los meses ingresan miles de toneladas de arroz importado, de azúcar importada, de maíz importado. ¿Sí? Sí, no todo el arroz, azúcar que se consume es nacional, jóvenes, ¿ah? Hay una cantidad tremenda de azúcar y arroz que llega importado, ¿sí? Todos los meses. No solamente arroz, azúcar, bueno, aquí no están, ¿no? En la franja de precio, pero entran cantidad de frijoles, por ejemplo, también, ¿no? Profesor, ¿y cómo se saca? Más adelante hay unos ejercicios, solamente para que ustedes lo visualicen, porque esto sí es un tema un poco más complejo de sacar. Impuesto selectivo de consumo, lo que he mencionado más de una vez, por ejemplo. Es un impuesto. Dice, es un impuesto indirecto que a diferencia del IGB, solo grava determinados bienes.
Una de las finalidades es desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambientales. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Que hay un tema negativo ahí en esto? Sí, de verdad que sí. ¿Quieren ver cuáles son? Acá lo vemos. No, bueno, esta es una metodología. Aquí donde está. Acá está. Principales productos que grava el impuesto selectivo al consumo. El alcohol, ¿no? Los vinos de uva, agua mineral natural, agua gaseada o gaseosas, cigarros, cigarrillos, ¿ya? Juegos de azar, loterías, bingos, la gasolina, ¿no? Como el combustible, vehículos automóviles nuevos, tractores usados. Pues, ¿tienen que ver con el tema social? Sí, pues, ¿no? Vienen ustedes, ¿no? Los juegos de azar, las máquinas tragamonedas, los bingos, loterías pagan impuestos selectivos. El alcohol, las gaseosas, ¿no? Los vehículos automotores nuevos. Hay usados también que pagan selectivo. Casualmente para desincentivar eso, ¿no? Entonces, tema social, bueno, ahí está, pues, ¿no? El tabaco también paga impuestos selectivos. ¿Cómo se aplica? Es un tema bastante técnico y no se aplica de manera uniforme este impuesto selectivo, ¿no? De acuerdo a cada rubro se va a ir pagándose, ¿no? Metodología diferente tiene de pago, ¿ya? Entonces, valoren, ya saben ustedes, hay, hay también impuesto selectivo al consumo y también hay lo que son, como le hemos dicho, los franja de precios o más conocido como derecho específico, ¿no? Maíz, arroz, leche y azúcar, ¿no? El impuesto general a ventas, todos lo conocemos o hemos escuchado hablar de ello, ¿no? En temas aduaneros se dividen en dos, impuesto general a ventas e impuesto de promoción municipal IPM, ¿no? Graban la importación de todos los bienes, salvo las excepciones previstas en las normativas que la regulan, ¿no? Su base imponible está constituida por el valor CIF, determinado según el acuerdo del valor de la OMC, ¿no? Más los derechos arancelarios y demás impuestos que graban la importación. La tasa de IGB 16 y la de IPM es el 2%, ¿no? Hay, por si acaso, así como hay mercancías que no pagan derechos al valores, también hay mercancías que no pagan IGB, ¿ah? Profesor, dígame cuál es para traerla, ¿no? ¿Por qué no pagan impuesto general a ventas? Mayormente son productos que van a ser usados de una manera, o en todo caso el Estado ha indicado para que sean usados de la mejor manera por la sociedad, ¿no? Va a contribuir a la sociedad. ¿Cuáles son esos? Doy dos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Los medicamentos oncológicos y los medicamentos contra la enfermedad del SIDA, por ejemplo, ¿no? El VIH, mercancía que no paga nada, entra solamente con el valor que ingresa, nada más, por citar un producto. Y el otro, por ejemplo, son los libros, ¿no? Por un tema cultural, por un tema educativo, los libros también entran sin efectuar ningún pago. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Jóvenes, hemos visto derechos a valoren, ¿no? Derecho específico, selectivo, IGB e IPM.
¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿Quedó claro? Qué bueno. ¿O hay alguna duda? Franco. Franco. Ajá. Franco entendió, ¿eh? IPM, Impuesto de Promoción Municipal. Angie. Acá está, ¿no? Normalmente todos conocemos el IGB con la tasa del 18%, pero para temas aduaneros lo han dividido en dos. IGB 16%, IPM, o sea, Impuesto de Promoción Municipal, 2%. ¿Por qué se da eso? Porque cuando se efectúa el pago, ¿no? En la distribución del tesoro público, ¿no? Es un dinero que se va a lo que es el bolso de las municipalidades. A ver, alguien me pregunta algo más. Y así es, Daniela, ¿no? Entonces, eso es lo que respecta a IPM e IGB, ¿no? Ajá, acá hablamos también de derechos antidumping y compensatorios, como que en algún momento seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Dice, los derechos antidumping se aplican a determinados bienes cuyos precios dumping causen o amenacen causar perjuicio a la producción peruana. Los derechos compensatorios se aplican para contrarrestar cualquier subsidio concedido directa o indirectamente en el país de origen cuando ello cause o amenace causar perjuicio a la producción peruana. Salió, pero, ¿no? Nacionalista ese tema. Ambos derechos sí tienen la condición de multa, no son tributos propiamente. Por ello, no resultan aplicables a las normas referidas a los regímenes de la gradualidad en la aplicación de sanciones de incentivo para el pago de multas establecidos en la Ley General de Aduanas. Para su aplicación debe existir resolución previa emitida por el INDECOPI. La base imponible está constituida por el valor consignado en la factura comercial o en base al monto fijo por peso o por precio unitario. Monto también es variable, ¿no? Entonces, tenemos también unos derechos antidumping o compensatorios y compensatorios, como le quieren llamar, para ciertos productos. No siempre se va a dar, algunas veces se puede dar ello, ¿no? Y como lo he explicado en más de una ocasión, se da en virtud de que hay una denuncia ante Indecopi de que alguna empresa o empresas estén trayendo productos, ¿no? Subsidiados. Entonces, alguien denuncia, lógicamente con ciertas pruebas para que Indecopi pueda iniciar, pues, una investigación, ¿no? Investigación que demora bastante tiempo, dicho sea de paso, ¿no? Puede demorar meses, como puede demorar hasta 1, 2, 3 años. Tiempo en el cual, si determina Indecopi que efectivamente está en lo correcto la denuncia, emite, ¿no? Una resolución e indica, oye, a esta empresa que está trayendo estos productos, se le va a aplicar, si sigue trayendo estos productos de importación para el consumo, un monto por peso o un monto de acuerdo al precio unitario, ¿no? Eso es lo que corresponde a los derechos antidumping.
Percepción del IGB, otro tema. En algún momento seguramente lo han escuchado, ¿no? ¿Qué es el régimen de percepción del IGB? Ámbito de aplicación. El régimen se aplica a las operaciones de importación definitiva que se encuentren grabadas con el IGB y no será aplicable a las operaciones de importación exoneradas. La SUNAT actúa como agente de retención y emite una liquidación de cobranza por percepción del IGB por el monto que debe ser abonado, ¿no? ¿Cómo está conformado ello? Está conformado por el valor CIF, más los derechos arancelarios y demás tributos, y ese era el caso de los derechos antidumping y compensatorios. O sea, ya me mareé, tranquilo. Vamos a ver después cómo se liquida ello, cómo se saca el IGB. La percepción, perdón. Entonces, la percepción del IGB es una tasa que se paga por una futura venta interna. Así de simple es. O sea, alguien trae una importación para el consumo, normalmente trae un producto para ser vendido. Entonces, la SUNAT tiene eso aquí. Entonces, aplica a todo producto que tenga importación, no a todo, a una parte de los productos, porque en su inicio fue para todo el 100% de productos. Conforme han sido pasando los años, ese universo ha ido mejorando. Entonces, todavía a las mercancías que se le aplica la percepción de IGB, la SUNAT dice, está viniendo este producto, lo van a vender. Así que hay que aplicarle esto. Le aplican una tasa de percepción y tiene que pagarse, ¿no? Ahora, si ese producto no va a ser vendido, el importador tiene después de 3 meses la oportunidad de presentar un formulario, y ahí es su parte contable, y solicitar la devolución de esa percepción, porque tiene que decir, oye, eso no lo voy a vender, eso es para mi uso. Entonces no hay ningún tema de ganancia ahí, ¿no? ¿Y por qué hace la SUNAT eso? Porque de esa manera la SUNAT coge al futuro contribuyente. Entonces ya lo tiene mapeado en su sistema, ¿no? Para evitar cualquier tema de evasión tributaria también lo hace. ¿No? Y pues ese es uno de los temas de ser formales, ¿no? Que la SUNAT inmediatamente a uno lo toma, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es, jóvenes, lo que quiere decir el régimen de percepción del IGB. ¿Hay tasas variables en el tema de percepción de IGB? Sí, hay tasas variables. Y aquí vemos. 10% dice cuando el importador se encuentra a la fecha en que se efectúa la numeración de la DAN, ¿no? Se va a aplicar 10% cuando tenga el domicilio de no habido, dice, ¿no? Cuando está suspendido o cuando es una primera operación de importación, ¿no? Ahí se le va a aplicar el 10%. ¿Cuál es otra tasa que puede haber? El 5%, cuando se nacionalice bienes usados. Y la tasa del 3.5% para las demás operaciones, es decir, para una segunda operación, tercera, cuarta y para cuando normalmente tengan operaciones. Entonces tenemos 3 tasas, 10, 5 y 3.5. La tasa del 10% para la primera importación para el consumo, la tasa del 5% para productos usados y la tasa del 3.5% para aquellas operaciones que ya sean la segunda, tercera, hacia adelante y que no sean productos usados, que sean productos nuevos, ¿no? Esas son las 3 tasas de percepción del IGB que hay actualmente. Listo, jóvenes. Vamos a ver cómo se obtiene mediante una fórmula simples. Es regla de 3 simple, aquí no es necesario las matemáticas, ¿no? Aquí es algo sencillo. Ha entrado Leonardo a esta hora de la noche. Buenas noches. Entonces, recién saliendo seguramente Leonardo de trabajar. Ok, Leonardo, de todas maneras, reitero,
para que sepan, el día viernes, 8 de la noche, examen, por favor. Trata de ingresar a la hora para que pueda dar tu examen el día viernes, 8 de la noche. Viene todo lo que hemos visto este mes, ¿sí? Ok, hoy día está Angie, está Daniela, está Franco y está Leonardo. ¿Listo? Ya, para el tema de la asistencia. A ver. Ok. Listo, entonces solamente tienen que saber regla de tres simple, nada más. Y bueno, multiplicar y dividir, ¿no? Para poder obtener, ¿no? ¿Cómo se obtiene, perdón, un Agvaloren, un IGB, un IPM y la percepción del IGB? Es algo manual. O sea que si tienen una calculadora a la mano, ¿no? Sáquenla, o si en su celular tienen la calculadora, ahí está. Comiencen a hacer ejercicio con el dedito para que puedan usarse. Miren ustedes, la base imponible ya habíamos visto que era el valor CIF, costo seguro y flete. El CIF es mi base imponible. ¿Para qué? Para poder determinar qué es lo que voy a pagar, ¿no? Entonces, el Agvarolen lo voy a pagar de acuerdo a la subpartida nacional seleccionada y que yo vea que efectivamente tenga que pagar cualquiera de las tres tasas vigentes que hay hoy en día. 0, 6 u 11%. ¿No? Ok. El Agvaloren, ¿cómo se obtiene? Miren ustedes la fórmula. Es el CIF por cualquiera de esas tres tasas que les he dicho. ¿Cómo se obtiene el IGB? El CIF más Agvaloren por el 16%. Y el IPM es el CIF más Agvaloren por el 2%. Ese asterisco quiere decir por. ¿Sí? Sencillísimo. ¿Sí? Eso está colgado en el portal de la institución, ¿no? Igual si alguien quiere tomar foto, escribir, o la clase está grabada también. Ajá. ¿Cómo obtenemos la percepción del IGB? De acuerdo a cualquiera de las tres tasas que hay. Miren ustedes, ¿ah? Para obtener la percepción, quiere decir, sumamos el valor CIF, sumamos el Agvaloren, sumamos el IGB, sumamos el IPM y multiplicamos por cualquiera de esas tres tasas. Ese resultado lo multiplicas por el tipo de cambio vigente en el día. Porque acuérdense que ese resultado va a salir en dólares. Y la percepción del IGB se paga en soles. Ahí está. Un ejemplo. A ver. Ahí, un papelito. O en la pantalla. Pueden hacerlo también. ¿No? A ver. Ejercicio simple, sencillo, práctico. Para ejercitar la mente a esta hora de la noche. Una primera importación de una máquina con un valor FOB de 3.850, ¿no? Un flete de 718 y un seguro de $80. El tipo de cambio está a 3.50. Determinar la base imponible y el total de derecho a pagar. La tasa es del 6%, miren, y la percepción del IGB. Listo. A ver, jóvenes, ¿cuál sería la base imponible? ¿Mm? ¿Cuál es la base imponible?
¿Cuál es? Listo. A ver. ¿Quién lo sacó? A ver. ¿Cuál es la base imponible, Daniela? A ver, 2 puntos para el examen, si me lo hacen. El ejercicio. ¿Ah? Ya les he dado 3 minutos. Son una suma, 3 multiplicaciones, 4 multiplicaciones y una división. Nada más. ¿Mm? A ver, jóvenes. Aparte del recreo, ¿qué otro curso les ha gustado? Y eso que ahora tienen calculadora a la mano. 4648. Ojo, para temas de tributos, ¿ya? En cuanto al valor en IGB, IPM, los valores se redondean, ¿ya? Aquí no hay decimales, se redondean. ¿Cuál es el valor en? ¿Ah? ¿Nadie sacado los valores? Angie, ¿cuál será el valor? Angie. Angie está. Angie se va por rato, creo. ¿Cuál será el IGB y cuál será el IPM? Franco, Franco. Franco está porque veo a Angie y a Daniela nomás.
¿Cuál es el total a pagar de tributos e impuestos? ¿Y cuál es la tasa de percepción en soles? ¿Entiende? ¿Cuál es la sumatoria de los derechos impuestos y cuál es el monto de percepción del IGB en soles? Van 8 minutos. Franco, se fue Franco. Leonardo. A ver, Franco, escribe algo. Los compañeros nomás lo están escribiendo. A sus 16.000 soles, dice el Leonardo. Mm. No, no es 16.000 soles. Bueno, entonces tenemos que es 4.648 dólares, es el valor CIF, es la base imponible, ¿no? Sumado el FOCFLET y seguro, tenemos un valor de 279 dólares, un IGB de 788 dólares, un IPM de 99 dólares. Entonces sumamos 279 más 788 más 99 y me dan la suma de 1.166 dólares que tengo que pagar como tributos e impuestos correspondientes a esta importación para el consumo, ¿no? La percepción del IGB es la sumatoria de el monto de 1.166 dólares más 4.648 dólares, ¿no? ¿Qué vendrían a ser? La sumatoria de 4.648 más 1.166 por el 10%. Y viene a salir 2.034.5 soles, 2.035 soles, ¿no? Exactamente, Daniela. Que Daniela tiene sus 2 puntos para su examen. Daniela, 2 puntos. Listo, entonces ese es un pequeño ejercicio que se han demorado 10 minutos, ¿ah?
Miren ustedes, pequeñito. Y está ahí, ¿no? ¿Cómo obtener ello? Aquí está. Está la pequeña fórmula de cada uno. Y aquí estaba en la última línea de la percepción, ¿no? La sumatoria y multiplicación. Un ejercicio pequeñito. ¿Ok? Igual, les dejo, ¿no? Ejemplo 2, ejemplo 3 y ejemplo 4, para que practiquen, para que tengan practicar para el examen. Se lo dejo, háganlo ahí cuando puedan, en el refrigerio, en la noche, mañana. Ejercicio tranquilo. Si no se acuerdan, se van a la diapositiva que está líneas arriba y sacan la fórmula, ¿no? Es algo sencillísimo, ¿no? También solamente voy a mostrar, ¿no? El tema de el impuesto selectivo al consumo. Como les había indicado, son tasas diferentes de acuerdo al tipo de mercancía, ¿no? En algunos casos son porcentajes, ¿no? En el caso de los autos, por ejemplo, son porcentajes. En este caso tiene una tasa de 30%, ¿no? La tasa del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca? Del monto del valor en aduana del CIF más el valor por el 30%. Eso va a pagar como impuesto selectivo al consumo. Pero ese es solamente el tema de vehículos. Porque, por ejemplo, para el tema de, en este caso, ¿qué mercancía es? Esto es gasolina. Tiene otra conversión, ¿no? De acuerdo al tema de galones, litros, tiene otra conversión, ¿no? Diferente. Para el ron, para los licores, tiene otra conversión también. El tema de impuesto selectivo del consumo, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de licor, también hay un porcentaje que va a pagar. ¿Ya? Solamente para que sepan ustedes, ¿no? Para los derechos antidumping, también está graficado el ejemplo. A ver, se corrió. Espérense, se corrió el ejemplo. A ver. 52. Acá está. Para derechos antidumping, por ejemplo, ¿no? Como les había mencionado, va a ser de acuerdo al peso, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, aquí está por precio unitario o por peso, ¿no? Entonces, aquí ya son tubos de hierro, ¿no? Hay toneladas y según la resolución de Indecoping, se va a aplicar 60.7 dólares por toneladas. Algo sencillísimo, ¿no? Se multiplican 60.7 por 10 toneladas, me va a salir 607 dólares y eso va a ser el derecho antidumping adicional que se tenga que pagar, ¿ya? Eso es cuando hay, como les dije, es algo puntual cuando en algún momento se puede dar. Derecho específico, ¿se acuerdan? Del maíz, del arroz, de la leche, del azúcar. Ahí está también un ejemplo, ¿no? Es una franja de precios que va a estar como una tabla referencial. También está ahí incluido, ¿no? Va a salir en el diario El Peruano, ¿no? Ahí está un ejemplo. Ok, eso es, jóvenes, lo que normalmente hoy en día un agente de aduana liquida
esos montos es derecho específico, objeto selectivo, valor, IGB, todo lo liquida en el sistema. Ya no lo liquida manualmente. Antes eso se liquidaba en forma manual, ¿no? Hoy en día ya todo va al sistema. Hoy necesito que me hagan una proforma, por ejemplo. Hoy si viene un cliente, ya, dame la factura, el documento de transporte, el seguro. Ingresado y necesita liquidar porque el sistema y el sistema va calculando. Listo. Hoy tienes que pagar tanto de valores, tanto selectivo, tanto de IGB. Listo, se acabó. Sencillísimo para alguien, ¿no? Que ingresa los datos al sistema. Claro, pero se está perdiendo el tema de poder pensar y saber de dónde salen los montos. Muchos, como ustedes, se les enseña la teoría y que los hagan en la práctica, ¿no? Cuando van a elaborar ese tema, queda ahí en el olvido. Todo se automatiza y en algún momento cuando alguien dice, oye, sácame este tema, ¿ah? ¿Cómo se hace? A ver, voy a acordar cuando estudié aquella vez, me dijeron, algunos recuerdan y otros sencillamente se olvidaron, ¿no? Entonces, siempre es bueno saber cómo se obtiene ese detalle, ¿no? Al menos conociendo las fórmulas, va a haber un refresh siempre. Algún día va a ser que no haya luz y a alguien se le ocurra sacar una proforma, al menos ya saben cómo sacarlo manualmente, ¿no? O si ya lo tienen de repente en fórmulas en un Excel, pues más rápido todavía, ¿no? Entonces, para eso se enseña, ¿no? Y en algún caso que alguien más adelante quiera dar un examen a la SUNAT, esto lo piden, ¿ah? Este tema de poder sacar estos cálculos se piden en las preguntas, por si acaso. Que si alguien más adelante, hoy todavía no se ha perdurado el tema del examen en la administración aduanera para el auxiliar de despacho, pero en algún momento que se va a abrir, porque eso se va a abrir en cualquier momento, dentro de las preguntas es sacar dentro del caso que le van a dar esos cálculos que acabamos de ver, sobre todo ese básico que hemos visto, de valoren con IGB más percepción. Mayormente es eso. No le van a poner el caso de impuesto selectivo, derecho específico, no, porque como ustedes han visto en la explicación que le he dado, y seguramente si revisan la diapositiva, es un tema bien técnico y bien complicado porque va a ser de acuerdo al tipo de mercancía, qué porcentaje o qué modo de aplicación tiene, ¿no? Como les dije, no es lo mismo traer un vehículo usado, un vehículo nuevo, o aplicarle a los licores el impuesto selectivo al consumo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? La aplicación del interés moratorio, ¿no? Entonces, ¿va a haber intereses? Sí. Los intereses moratorios se aplican sobre el monto de los derechos arancelarios y demás tributos exigibles de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la presente ley, ¿no? Entonces se aplican intereses a moratorios cuando no se paguen en un día que se exige. Si pagamos al día siguiente, los 2 días, van corriendo los días, van corriendo pago de interés. Si alguien no pagó, la dan hoy día 28, recién la paga el día 30, el día 10, el día 5, hoy se calculan los intereses moratorios. ¿Mm? Los intereses compensatorios se aplicarán en los casos que establezca la presente ley, ¿no? SUNAT dice fijará la tasa de interés moratorio respecto a los tributos que administra, de acuerdo al Código Tributario. Los intereses moratorios se aplicarán a las multas y se liquidarán por días un calendario de la fecha en que se cometió la infracción cuando no sea posible establecerla desde la fecha en que la administración aduanera detectó la infracción hasta el día de pago. Aparte de interés moratorio, también hay interés compensatorio, ¿no?
Formas de extinción. También se extingue la obligación tributaria, ojo. O sea, no existe obligación. Profesor, ¿cómo es eso? Ojo a la pantalla. Conforme lo dispuesto en el texto único ordenado, o sea, el TUO del Código Tributario, ¿cómo se extingue la obligación? Cuando pagas. Se acabó, no hay obligación, ¿no? O cuando hay una compensación, una condonación, una consolidación, o cuando hay una resolución de deuda de cobranza dudosa o recuperación onerosa. Todo eso lo vamos a ver diapositivas adelante. O sea, cuando hay esos temas, no hay obligación. La primera, pues, es el pago, ¿no? Oye, ya, pagué, me olvido, no hay deuda, como cualquier tema. Se extingue la obligación tributaria cuando hay destrucción, adjudicación, remate. Listo, cuando, por ejemplo, alguien dejó en abandono ilegal una mercancía. Figura todavía mi deuda ante la SUNAT. Pero cuando la SUNAT toma posesión del bien, la adjudica, la remata, yo pierdo mi mercancía, pero ya no hay obligación tributaria, ¿no? Prescripción. La prescripción se extingue, extingue la acción de la administración para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, ¿no? Prescripción, ya. Olvido de la ley de la obligación tributaria. La acción de la SUNAT dice dos temas: para determinar los tributos y para hacer el cobro. ¿Ya? Aquí nos quedamos en esta diapositiva 6.3. ¿Ya? Para retomar el día viernes, la primera hora, terminamos esta parte y el mismo día, 8 de la noche, su examen. No se olviden, jóvenes, para Leonardo, que está entrando tarde, trata de entrar en lo posible a la hora para que puedas dar en tu hora el examen, y tener alguna duda, revisa las diapositivas, por favor. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda, jóvenes, que pudieran haber? Encantado de absorberlos. ¿O se entendió todo? Poco difícil, que veo que han entendido todo. De repente por ahí hay dudas. La recomendación que siempre les hago: unos minutos para revisar la diapositiva, algunas dudas que pueden haberle quedado, ¿no? Y si tienen más tiempo, pues revisen la clase que está grabada, ¿no? O sus apuntes que hayan hecho, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es, jóvenes. No hay más preguntas, no hay más dudas. Si no las hay, los espero el día viernes. Y ya será el último día de Daniela. Y todavía quedará Angie, Franco y Leonardo. Leonardo, ¿todavía te queda un módulo o este es el último también contigo? Ah, te falta uno todavía. Ok, entonces se va Daniela y quedan todavía ustedes tres. Estos jóvenes, si no hay más preguntas, un fuerte abrazo. Los espero el viernes. Cuídense. Dios mediante. Buenas noches, profe, buenas noches.